a grabar. El compañero Tyron también tiene rol de coanfitrión y puede también grabar en su computadora si así lo desea. Bueno, entonces quiero presentar muy calurosamente al compañero Tyron Alberto Achuri. Él es doctor en psicología por la Universidad de Baja California, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, bueno, ya todos hemos tenido la oportunidad de compartir con Tyron eh, a través de todos estos años en el programa, experiencias, inquietudes conjuntas. En algún momento estuvimos compartiendo con John Jairo Cardoso y con la profe Rosita en torno a una cuestión común, sobre la filosofía y la tecnología. Eh, Tyron es experto en temas de filosofía política, a quien siempre le hemos tenido que aprender mucho, alguien con el que hemos tenido mucha cercanía en, en estos procesos de programa de filosofía. Bueno, la vida misma también lo va acercando a uno, aunque eso no quiere decir que se identifique plenamente, pero sí que hemos podido caminar en diálogos, caminar en procesos, caminar en inquietudes a través del programa Palabrando con Sofía. En fin, es alguien de quien tenemos mucho que aprender y justamente en esta ocasión, pues él va a tener la palabra también para dialogar con nosotros en torno a la temática y a la lectura que se les compartió previamente. Apreciado Tyron, tiene la palabra y la cámara, si la puede poner, por favor. Adelante. Gracias, Einar, por la presentación. Bueno, una de las cosas con las que pues saludo acá a los compañeros profesores que están conectados y a los estudiantes. Y antes de comenzar, quisiera decir algo respecto a una pregunta que me hizo un estudiante que me pareció extraña en un momento dado, pero que quizás muchos en algún momento nos hemos hecho la pregunta y que tiene que ver todo con lo que voy a presentar hoy. Se refiere a el estudiante de mi curso de filosofía política me preguntaba y se extrañaba de que Kant hubiera escrito el texto sobre la paz perpetua y que hubiera otro texto que llamaba ¿Qué es la ilustración? Que eran metodológicamente y en la escritura misma muy distintos a la crítica a la razón pura. Como si de alguna manera lo epistemológico y lo ontológico no tuviera que ver con el mundo de la realidad y en este caso con el mundo de la ética y la política. Bueno, eso para decir es que necesariamente eso es a lo que se le llama fundamentación, ¿sí? O sea, cuando se hace teoría política, discurso político y discurso ético, no es un discurso de ocurrencia, sino un discurso fundamentado, y es fundamentado en percepciones epistemológicas. Entonces, eso para mostrar también un poco por qué en gran medida de lo que voy a hablar acá tiene que ver mucho con lo epistemológico, pero es un fundamento de un discurso político. Bueno, el tema que voy a hablar hoy se titula Verdad, Saber y Poder y está referido específicamente al texto de Michel Foucault que se titula La verdad y las formas jurídicas, aunque con énfasis en la segunda conferencia sobre Edipo Rey. La verdad y las formas jurídicas es un texto
donde se compilaron 5 conferencias que Foucault presentó en Río de Janeiro en la Universidad Católica en mayo de 1973, hace exactamente 49 años. Foucault se propone en este texto mostrar que el sujeto de conocimiento se forma a través de las condiciones políticas y económicas de existencia, constituyendo entre el sujeto, las condiciones políticas y económicas, las relaciones de verdad. El punto de partida de Foucault es la propuesta de Nietzsche, donde se refiere a la verdad como un invento. Verdad y mentira en sentido extramoral. Desde esta percepción, Foucault va a realizar una exploración del modo cómo se construye el conocimiento a partir de considerar el mito de Edipo como una metáfora en la relación entre el saber y el poder. Dos nociones que en Foucault son dos caras de lo mismo. Saber y poder se corresponden, son correlativos e incluso son superpuestos, dice Foucault. A lo largo de este texto, Foucault se va a parar en distintas épocas de la historia, precisamente para mostrarnos cómo cada época ha construido un cierto tipo de verdad y una forma distinta de encontrar esa verdad. ¿Cómo se construía la verdad antes de esta época de Edipo, que asumimos es la época de la Grecia clásica? Hablamos de la Grecia arcaica. El marco de indagación de esta investigación que hace Foucault sobre la verdad es el marco jurídico. Foucault señala un ejemplo muy didáctico para ilustrar lo que sería esa primera forma de encontrar una verdad y la manera como se estructura esa verdad. Dos sujetos, Antíloco y Menelao, entran en una discusión. Participaban ellos en una carrera en la cual Menelao debía quedar por delante de Antíloco. Es una carrera arreglada por anticipado por Aquiles y en cierta forma se trata de realizar una carrera a modo de liturgia dramatizada en conmemoración de la muerte de Patroclo. Y sin embargo, por algún motivo Antíloco resuelve no cumplir y adelantarse en la carrera a Menelao. Por supuesto, Menelao le hace el reclamo. En la carrera, en el paso de los competidores, hay alguien que ha visto lo que ha pasado y sin embargo, nadie le pregunta. Es un testigo de lo acontecido, pero nadie le pregunta. En su lugar, Menelao le exige a Antíloco que jure ante los dioses que la falta que cometió, adelantándose en la carrera, no fue a propósito. Ante la exigencia de Menelao, Antíloco se rehúsa a jurar y entonces se comprueba con ese hecho que el reclamo de Menelao es justo y que Antíloco obró de mala fe. ¿Y qué pasa si Antíloco hubiera jurado? Seguramente Menelao le hubiera retado, quizás a un duelo a muerte. Es
una manera de dejar el asunto en manos de los dioses. ¿Cuál es la manera de comprobar si hay o no hay verdad en lo que se afirma? El juramento o el combate. Dice Foucault textualmente: en este procedimiento no hay juez, ni sentencia, ni verdad, y tampoco indagación o testimonio que permita saber quién dice la verdad. Por el contrario, la lucha y el desafío, el riesgo que cada uno de los contendientes va a correr, habrá de decidir no solo quién dice la verdad, sino también quién tiene la razón. Pasamos a una segunda parte del tema, sin olvidar lo que ya dije antes y que es algo que es clave en todo este discurso. Foucault parte de la concepción del conocimiento de Nietzsche respecto a la verdad, la aceptación de que la verdad es un invento, es una construcción social. La verdad es una construcción social. Bien, en la segunda conferencia de Foucault, que es la que ustedes leyeron, o por lo menos la que yo envié para que se leyera previo a este encuentro, Foucault explora una cierta teoría del conocimiento y manifiesta que el mito de Edipo en la Grecia arcaica es una metáfora de la relación entre el saber y el poder. Muy rápidamente les cuento de qué trata la tercera conferencia para poner en contexto el tema y luego volver a retomar la historia de Edipo Rey. En la tercera conferencia, Foucault nos va a mostrar aún una forma jurídica muy parecida al derecho arcaico griego. Se trata del derecho germánico. El antiguo derecho germánico, dice Foucault, que sería en realidad una forma de reglamentar los litigios planteados entre individuos. Un sistema en el que no existe sistema de interrogatorio. Los litigios entre los individuos se definen por el juego de la prueba. La ordalía es el juicio de Dios, según ellos. Un duelo es suficiente para establecer quién es el vencedor. Quien gana el duelo tiene la razón. Quien muere en él, pues no tiene la razón. Poner la mano en el fuego. Si sobrevive sin demasiado daño, es porque está diciendo la verdad. Arrojar a un acusado a un lago con las manos y los pies atados, si sobrevive, es porque dice la verdad. Aunque en ocasiones la prueba se acomoda muy al contrario. Arrojado a la laguna con las manos y los pies atados, si sobrevive, es porque la diosa del agua no lo acepta y entonces el acusado es sacrificado. Y si no logra salir del agua y se ahoga, es porque la diosa lo recibió bien, porque estaba diciendo la verdad. Sin embargo, en los litigios comunes no hay acción pública, no hay nadie, no hay un grupo con poder que a nombre de la sociedad acuse a un individuo de algo. Es directamente el afectado
quien reclama el daño. El proceso penal más bien es que alguien se asume como víctima y señala a alguien como la persona que le hizo algún tipo de daño. Y hay un reto, un duelo entre individuos, entre familias o entre clanes. No había intervención alguna, dice Foucault, de un tercero. Es la reclamación directa de un individuo contra otro y no hay mediación alguna, ni de una persona, ni de una institución. Y en el conflicto hay una confrontación que solo es evitada si la parte acusada paga un rescate para no ser agredido. El procedimiento penal es, en el derecho germánico, una ritualización de la lucha entre los individuos. El nombre de la justicia en realidad es venganza. Es una prueba de fuerza que puede terminar en transacción económica. Y en esta tercera conferencia, Foucault nos va a decir que el derecho feudal era esencialmente derecho germánico. No hay indagación en el derecho feudal, el litigio entre individuos se reglamentaba por el sistema de la prueba, una prueba aceptada por las dos partes y que fundamentalmente es una prueba de fuerza. Sin embargo, en el medioevo se va a resaltar la prueba de la importancia social, del reconocimiento social. Testigos que atestiguan a favor del acusado, no porque hayan visto un homicidio, no porque lo hayan visto, por ejemplo, sino porque pueden atestiguar en atención al hecho de que el acusado es una persona de mucha importancia en el grupo al que pertenece. También existen las pruebas de tipo verbal, en las que el acusado debía saber defenderse porque utilizaba unas ciertas fórmulas discursivas y al pronunciar esas fórmulas discursivas podría significar, si las pronunciaba mal, que podía perder el pleito. Y también existían las ordalías que ya mencioné explicando el derecho germánico. El derecho sería entonces una manera reglamentada de hacer la guerra, un cierto tipo de forma ritual que dice cómo se puede llevar a cabo la venganza. La prueba y la confrontación no es que sirva para establecer quién dice la verdad, sino que establece quién es más fuerte y es el mecanismo que establece quién tiene la razón. Hacia el siglo XIII ya se habían consolidado en manos de algunos las armas y las riquezas, y junto con esto aparece un sistema judicial donde ya en todo conflicto habría una intermediación. Es el sometimiento a un sistema judicial estatizado, de modo que desde ese momento se le debe rendir cuentas al rey o al delegado del rey. Surge la infracción, que va a significar que en todo pleito se asume no solo que hay daño hacia otro, sino hacia un tercero que se asume damnificado, el rey o el Estado. Y es en esas instancias que nos dice Foucault, surge la idea de la sentencia. También se impone el modelo de la indagación, la inquisitio, que como mecanismo para encontrar una verdad. En esta época y en este sistema medieval resurgen algunas formas que fueron planteadas en la época del relato de Edipo, pero con modificaciones
con modificaciones importantes. Hay un poder político que es el personaje central. Hay un poder que se ejerce en principio haciendo preguntas que tienen la intención de encontrar una verdad. Pero para determinar la verdad, el poder se dirige a los personajes notables, notables por su estatus social y por su estatus económico. El poder consulta a los notables, pero no los fuerza para que digan la verdad. En cierta forma, más que la verdad, los notables dan su opinión, que se asume como verdad. No vamos a explicar la cuarta y quinta conferencia, donde Foucault básicamente va a exponer sus ideas de la cárcel, del panoptismo, de la vigilancia, del control y del castigo. No tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Retomamos entonces la segunda conferencia en que Foucault se refiere a Edipo Rey. Aquí Foucault va a hacer referencia a una segunda forma de reglamentación judicial, que sería la forma que durante la época clásica de Grecia se habría consolidado junto a la democracia ateniense. Edipo Rey es una obra, una tragedia griega escrita en la época por Sófocles, que la utiliza Sigmund Freud para argumentar parte de su psicoanálisis respecto al incesto. Pero en este caso la utiliza Foucault de otra manera. Foucault, sin embargo, va a retomar este mito de Edipo y le va a dar otra interpretación. Para Foucault el texto es, en cierta forma, una nueva manera de enfocar la investigación del cómo se construye la verdad. De lo que se trata entonces es de resolver un problema que en cierto sentido también es una disputa, un litigio criminal. ¿Quién mató al rey Layo? Es la pregunta sobre la que gira todo el relato. Para Foucault, la importancia del tema es por la forma como se va construyendo la verdad, porque él pregunta y la manera como se va hilando el discurso. El esclarecimiento de la verdad va obedeciendo a lo que Foucault llama la ley de las mitades. Creonte, que sería tío y cuñado de Edipo, consulta al dios Apolo sobre un asunto que incumbe a todo el pueblo de Tebas. Y al regresar, Creonte le dice al rey que el país está amenazado por una maldición, pero no dice y no se sabe quién fue el causante de esa maldición. Y por supuesto, de esa situación se exige que surja la pregunta: ¿quién es el causante de esa maldición? Y así surgen las preguntas, una especie de indagación. ¿Cuál es la causa de la maldición? La causa es un asesinato. ¿Y quién es el asesinado? El asesinado fue el rey Layo. ¿Y quién lo asesinó? A cada pregunta y cada respuesta hay una mitad de la respuesta que al completarse con otra respuesta termina constituyéndose en una explicación que nos va acercando cada vez más a la verdad. ¿Quién es el asesino? Le preguntan a Tiresias. Y él le contesta al rey Edipo que el asesino es el mismo Edipo. Y de esa manera, de ahí se siguen más preguntas, más respuestas, hasta que se llega al resultado final. Efectivamente, Tiresias, el adivino ciego,
tenía la razón. Y en la construcción de esa verdad han aportado saberes los pastores que le salvaron la vida a Edipo cuando era niño. Y un esclavo y la madre, cada uno va diciendo algo que va encajando en la historia hasta completar ese rompecabezas. Bien, en este texto, en este relato de Foucault, él nos va a mostrar a Edipo como un sujeto que representa el saber y el poder. Alguien que ejerce un poder tiránico y que además quiere gobernar solo, pero que también quiere ver por sí mismo las cosas sin tener que explicar ni a los dioses ni a los hombres. En cierta forma, Edipo se sentía más allá del bien y del mal. Y sin embargo, al final termina doblegado por sus propias preguntas y las respuestas que surgen a sus preguntas en lo que él denomina la ley de las dos mitades, que terminan también coincidiendo con los designios de los dioses y con el ejercicio del recordar del pueblo. En Edipo Rey se rompe entonces el binomio constante de poder político y saber. Y sería precisamente esa ruptura la que logra garantizar la supervivencia de la sociedad. Es un contexto en el que el pueblo, a pesar de no tener poder, puede dar testimonio de su saber con su saber. Es capaz de encontrar la verdad. Foucault nos va a decir que en Occidente ha persistido la creencia de que si se posee el saber, entonces sería preciso renunciar al poder, como si fuera obligatorio que el poder político fuera ciego. Y sin embargo, sería precisamente, dice Foucault, lo contrario. El poder político no puede estar ausente del saber, sino que son dos elementos, dos caras de la misma moneda. Esta es una lectura que, por supuesto, nos pone de manifiesto varios temas, quizás muchos para la reflexión, pero en principio, para el caso de hoy, las nociones de verdad, saber y poder que son centrales. En buena medida, Foucault es uno de los responsables de que hoy en día, desde muchos lugares, se afirme que todo es relativo, que no existen verdades absolutas, o si se quiere, que no son necesariamente reales, bajo la idea de que esa flexibilidad en el concepto de verdad es la excusa perfecta para decir cualquier cosa, de cualquier manera, con la idea de que todo es subjetivo y que depende de quién lo diga y que cada quien tiene sus propias verdades. Esas verdades que solo son opiniones, pero que deberían ser respetadas al mismo nivel que cualquier otra afirmación científica. Desde Foucault es el rescate del enunciado de Nietzsche, según el cual no hay hechos, sino interpretaciones. Pero la idea de un relativismo radical ya había sido expuesta en la antigüedad, en la antigua Grecia, por los sofistas. Esa frase de Protágoras que nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Es en cierta forma el apoyo fundamental para que los demás sofistas terminen argumentando que el lenguaje no necesariamente es un instrumento para la identificación del mundo real, sino que más bien el lenguaje es fundante. El lenguaje crea mundo y desde esa perspectiva es posible pensar en utilizar las palabras, o mejor, utilizar el discurso de manera retórica, no para encontrar ninguna verdad, sino para convencer a otros de un punto de vista determinado. Sin embargo, lo que nos señala Foucault sobre la verdad en este texto de la verdad y las formas jurídicas va por otro lado. No es la facultad de cada quien para inventarse y creerse
sus propias verdades, sino más bien para señalar cómo diferentes épocas construyen diferentes verdades. No necesariamente tendrían que ser verdades jurídicas, aunque en este caso sí. Enunciados que se construyen en una época determinada y el modo como la gente de esa época en sus prácticas sociales convalidan esas verdades. ¿Juras por Zeus que no hiciste lo que yo afirmo que hiciste? ¿A qué le teme Antíloco? ¿Por qué no se atreve a jurar? Cuando yo era niño, no sé si eso aún opera, cuando yo era niño en el colegio ocasionalmente aparecía la situación en la que a alguien se le pedía que jurara. Júrelo por la vida de su mamá. Si no jura es porque está diciendo mentiras. ¿Cuáles eran las palabras que el niño debía decir para confirmar que estaba diciendo la verdad? Juro por mi madre, si no estoy diciendo la verdad, que se muera ahora mismo. ¿A qué le temían los niños? ¿A Dios o al efecto del conjuro y de la fatalidad que podrían tener esas palabras? Para Foucault, esas verdades son impuestas. Es la confabulación de algunos poderes en complicidad con algunos saberes. Una confabulación que va a permitir la manipulación de los sujetos. Y en cambio, precisamente es en la anécdota de Edipo Rey que Foucault señala cómo en determinado momento, puesto el saber en el pueblo y consciente el pueblo de que tiene un saber, es posible retar al poder, quizás hacerse al poder. La filosofía de Foucault, toda la filosofía de Foucault está atravesada por el tema del poder. Digamos que es su obsesión. Por eso, para Foucault, la verdad no es ajena a la cuestión del poder. La verdad se produce, según él, en atención a una multiplicidad de relaciones y de luchas por el poder. Son enfrentamientos, luchas permanentes en las instituciones, contra las instituciones, desde las instituciones en un ámbito muy amplio de los saberes. Cada sociedad y cada época propone y consolida una política de verdad y cada sociedad construye también los rituales que permiten aceptar determinada verdad al tiempo que se opone al discurso que considera falso. Bien. Por supuesto, la idea es que hagamos de todo esto una interpretación de lo que quiere decir aquí y ahora. ¿Qué significan los saberes? ¿Qué significan los poderes? ¿Qué significa la verdad? Bueno, yo quiero escuchar un poco a las personas que asistieron para que entablemos un diálogo en torno a este tema y miremos a ver a qué panorama de lo que nos está diciendo Foucault podemos llegar. Bueno, muchas gracias, Tyron. Entonces, les recuerdo la forma de participación. Por favor, levantar la manito, pedir la palabra. Eh, bueno, agradecerles a todos. Hoy tenemos muy buenos asistentes. Hasta el momento están en la sala 20 asistentes, pero de ellos solamente 10 se han registrado. Por favor, registrar su asistencia. Y como hay tantos asistentes, entonces, por favor, vamos a hacer bloques de 3 preguntas. El compañero Tyron responde y luego habilitamos para otras 3 preguntas. Adelante, Pablo Felipe. Hola, Einar, Tyron, un saludo a todos y todas. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, hermano, adelante. Perfecto. Bueno, agradecer a Tyron por la magnífica sustentación del texto
de Foucault en relación a este concepto o en relación a lo que entendemos por verdad en Foucault, que siempre ha conllevado a ciertas discusiones frente a la posible o supuesta relación que existe en dirección con el concepto de verdad y si esto se fragmenta en relación a interpretaciones varias, pero en el tono y en el discurso que nos presentó Tyron nos demostró lo contrario. Entonces, partamos del hecho de que la verdad es el conjunto, como lo dijo Tyron, haciendo la lectura del texto, el conjunto de los procedimientos que en todo momento permiten a cada uno pronunciar enunciados que se consideran verdaderos. Esto depende de unos momentos históricos, esto depende de unos procesos cognitivos, esto permite de unas epistemias. Esto ya lo había realizado también Foucault de una manera u otra en Las palabras y las cosas, este libro del 66, que habla también que hay unas epistemes, la clásica, la moderna, la antigua y demás. Bueno, entonces, Tyron, si hay de alguna manera entendemos con Foucault que la verdad es una construcción histórica y retomando a Nietzsche que la verdad no existen hechos sino interpretaciones de hechos, a veces siempre me ha causado una especie de discusión interna cuando la filosofía o los que hacemos o las que hacemos filosofía pretendemos decir que la filosofía es la búsqueda de la verdad. De alguna manera podríamos decir que Foucault está contradiciendo esa pretensión histórica de la filosofía que busca incansablemente la verdad como si fuera un absoluto, un universal, y que con palabras de Foucault nos estamos dando cuenta que hay una relación histórica que está determinada por esta búsqueda. Entonces, de alguna manera, lo expuesto por Foucault estaría fragmentando o desmintiendo esa búsqueda de la filosofía. Es algo que siempre me ha perseguido con esa vanidad que he visto en la filosofía hasta cierto punto de que pretende buscar la verdad como si fuera la divinidad última para poder decirle a la humanidad qué es la verdad y qué es el absoluto y qué es los universales. Estaría de alguna manera la filosofía puesta en entredicho con lo que dice Foucault. Bueno, Felipe, yo creo que no. A mí me parece que precisamente él, pues, ¿qué es lo que está haciendo en este texto si no está buscando la verdad? Es lo que está haciendo. Y lo que nos está diciendo es, de alguna manera, claro, cuestionemos la verdad. Miremos cómo se construye, de qué manera es que se producen. Es que de lo que él nos habla es de unas épocas grandes. Está hablando de la antigüedad, del medioevo, de la época moderna y de lo contemporáneo. En todo el texto, realmente es la manera como él construye esas 5 conferencias. Y sus límites son interpretaciones de lo que es la verdad. Pero lo que está diciendo es, miren lo que consideraban que era la verdad en determinado momento. ¿Sí? Claro, y nosotros, ¿por qué no podemos preguntarnos, miren lo que consideramos nosotros que es la verdad en este momento? ¿Sí? Ahí, pues yo creo que alguien aquí, dentro de las personas que asisten, conocen más del asunto verdad, justicia y reparación. Y, y la idea no es que entonces nada es verdad y cada quien dice lo que le parece. Y justamente eso fue lo que mencioné en alguna parte de lo que estuve planteando. No se trata de eso, sino qué significa para nosotros aquí y ahora. Porque es que nosotros en realidad no podemos vivir sin verdades. O sea, nosotros necesitamos coger un bus que dice que va para Suba, aquí en Bogotá, y que efectivamente ese bus vaya para Suba. No que al chofer ha pensado que mejor se va para otro lado, que se va para su casa a desayunar más bien. No. Pero es que en la cotidianidad, absolutamente en todo, nosotros necesitamos verdades. ¿Sí? Las estamos buscando permanentemente y estamos viviendo en eso porque es lo que requiere confianza. Nos gustaría que confiar en ese político que dice que va a hacer esto o aquello, pero resulta haciendo lo contrario. ¿Sí? O sea, pero cuando resulta haciendo lo contrario, es evidente entonces
que ha mentido, que no se asume a la verdad que se está moviendo en ese momento. Claro, lo que nos dice Foucault realmente son cuestiones de época, pero no de coyuntura aquí y ahora. Es decir, de época, doy un ejemplo. Ahora mismo uno escucha discursos como el toreo es un asesinato, los toreros son unos asesinos, ¿sí? E incluso escucha discursos de alguien que corta un árbol es un asesino. Eso sería completamente inadmisible, absurdo, esos discursos del siglo XIX hacia atrás. Los derechos de la mujer, por ejemplo, los derechos del negro, por ejemplo. Todo eso sería inadmisible del siglo XIX hacia atrás. Los derechos de los indígenas. Pero entonces estamos hablando de época. Toda época, el aquí y el ahora, juzga las acciones de los otros. Entonces puede decir, vamos a cancelar a David Hume, a John Locke, vamos a cancelar a Cristóbal Colón porque eran esclavistas y porque creían en el esclavismo y porque ayudaron al esclavismo de una u otra manera. Era su época y en su época eso les parecía correcto y nadie los cuestionaba por eso. ¿Sí? Como a nosotros, una vez que perezcamos, o pronto antes de que perezcamos, nos van a juzgar. ¿Cómo es posible que le hayamos dado el poder a dos personas en el mundo para que destruyan el mundo? A través de una guerra nuclear, por ejemplo. ¿Cómo es posible que no solamente permitamos que se contamine el mundo con el plástico, por ejemplo, ¿sí? Y que además quienes criticamos consumimos ese plástico una y otra vez? Pues obvio que nos van a criticar. ¿Cómo es posible que esto o aquello? Porque la nueva época traerá unas nuevas verdades que son cuestionables, pero nosotros vivimos en esta época. Y en esta época yo quisiera decir, hay por ejemplo una construcción que es de verdad en nuestro país en particular y que tiene que ver con eso de Edipo Rey. Hay 6.400 o más positivos, personas muertas en una época por determinadas circunstancias. Hay, aun cuando hay muertos que ya no pueden hablar, sus cadáveres hablan y hablan a través del dictamen que da, y eso es lo que se llaman los saberes, del dictamen que da una vez que se hace la autopsia. Lo hace medicina legal. Pero además esos cadáveres cada uno de ellos tiene familia y esa familia habla y dice su verdad. Y de esa manera también se va compaginando una serie de verdades que se van oponiendo al poder que pareciera que no tiene posibilidades de ser movido, pero la verdad va cuestionando. ¿Sí? Y la va dentro de eso que menciona Foucault como leyes de las dos mitades. Eso que dice el señor que está en el anfiteatro y que muestra cómo, por ejemplo, tenían las botas al revés, cómo alguien que tenía una mano que no servía estaba empuñando un arma, ¿cierto? Con la mano que no le servía. Y luego está complementado con el testimonio de la madre que dice es que él desde pequeño esa mano no le servía. ¿Sí? Bueno, dejo ahí para que llevemos la discusión, digamos, a otro panorama quizás, o al mismo, si llama la atención. Carlos. Buenos días, doctor. Yo quería hacer una especie como de comparación y también una pregunta en cuanto a que usted menciona que en este caso que los griegos
también practicaban una especie como de ordalías y bueno, continuaron en la época medieval con los germanos y que durante este derecho medieval se aplicaba más que todo el derecho germánico. Yendo digamos así, al profesor, al maestro de Foucault, que fue Federico Nietzsche, él hablaba sobre todo de que el poder debía inclinarse por el lado del más fuerte. Era Nietzsche el que estaba de alguna manera implicando un derecho por parte de los fuertes para mantener este poder, para tener este poder, y que ese tipo de ejercicio viene a ser simplemente una aplicación de un iusnaturalismo. Bueno, mira, no es exactamente que el derecho arcaico griego fuera lo mismo que el derecho germánico, pero se identifican en algunas cosas que podrían parecer lo mismo. Cuando yo daba el ejemplo del juramento, bueno, una de las cosas que yo quiero rescatar aquí en este tema es que esas cosas que parecen absurdas, planteadas en la antigüedad, de una u otra manera persisten actualmente. Hay algo que usted menciona y es que está presente todo el tiempo y es la fuerza, desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que puede pasar con Antíloco? ¿Y a qué le teme Antíloco? Le teme a la fuerza de sus dioses. Los dioses de la época de los griegos viven con ellos. No son, digamos, imaginarios de los sujetos, sino que conviven con ellos. ¿Y de qué manera conviven? Es que los dioses son el viento, son la enfermedad, son algo que está presente de una manera muy continua. Que una persona muriera a la edad de 30 o 40 años en la antigüedad era normal. Es normal. Por eso se le daba la facultad a los ancianos, el consejo de ancianos, que habían logrado llegar hasta esa edad, porque no todo el mundo lo lograba. ¿Y de qué podía morir una persona? Una persona podía morir de una infección que hoy en día es fácilmente curable. De tal manera que el hecho de que los dioses estuvieran presentes era a través de las situaciones que se presentaban una y otra vez. ¿Por qué el niño no miente? ¿Por qué el niño teme en algún momento que efectivamente su mamá se muera por haber jurado en vano? ¿Qué significa? ¿Qué poder tiene la palabra? Para el niño tiene todo que ver. Si dice algo que no es, podría ser castigado y de la manera más ruda. Es lo mismo. Pero si uno lo piensa en los términos que usted dice, Carlos, de la fuerza, pensemos aquí y ahora cuál es el argumento de Rusia y cuál es el argumento de los Estados Unidos. ¿Quién va a tener la razón? ¿Y cómo se va a establecer la verdad dentro de 10 o 15 años respecto a lo que está aconteciendo ahora mismo? ¿De qué manera? Porque es que el discurso de la fuerza sigue operando, ¿sí? O sea, en el ámbito de la delincuencia, esas ordalías siguen siendo iguales. O sea, ¿quién tiene la fuerza? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Es un discurso que sigue existiendo ahí permanentemente. Y dentro de los países, dentro de los grandes, dentro de los más racionales, porque han llevado la ciencia hasta el punto de construir bombas capaces de destruir a la humanidad entera. Eso se llama la hiperracionalidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tienen? ¿Por qué nos doblegamos ante eso? Porque tienen la fuerza. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene el derecho de sancionar y decir qué hacer y no hacer?
¿Y cuál es el derecho? Por ejemplo, en Rusia, ¿quién le dice a Putin que no, que así no es? ¿Quién le puede decir? O a cualquiera de los gobernantes. Aún dentro de esto, a lo que solemos llamar democracia, lo que se dice contra el discurso del poder, simplemente se dice, es absurdo, está equivocado, es un discurso marginal, es un discurso que no tiene que ver con la realidad. La realidad la sacamos por semana. Si quieres saber qué es la realidad, lea semana, no lea otra cosa. Lea los medios institucionales, en el caso de Colombia, pero es en todo el mundo es igual. ¿Quién tiene la fuerza? El que tiene la fuerza finalmente va a decir que tiene la razón y finalmente va a terminar imponiendo su verdad. Erika. Hola Tyron, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, Erika. Perfecto. Bueno, pues yo quería como comentar un par de cuestiones, una relacionada con el texto y otra un poco hacia donde tú ibas con la pregunta que planteabas sobre cuáles son como los criterios que tenemos para crear una verdad o generar una verdad, para enunciar algo como lo que tú señalabas, el hecho como de 6.402, ¿cierto? Ese número tan representativo de la situación del país. Primero, con el texto, pues yo quería señalar como lo interesante del proceder de Foucault en relación, por ejemplo, con retomar a Edipo, ¿no? Edipo es como una idea que aparece en múltiples momentos de la filosofía, ¿no? Entonces, como que Edipo funciona o sirve, o sea, es un recurso muy interesante, ¿sí? Porque de alguna manera permite explorar un tema, un momento de la historia, que es, por ejemplo, Lyotard también lo utiliza cuando recoge lo de la perlaboración, ¿no? Entonces es muy interesante ese asunto de Edipo como un lugar en el que se encuentran varios autores y cómo lo construyen, cómo lo traen al presente para estudiar algo particular, ¿sí? En este caso, como la búsqueda de la verdad, ¿sí? La búsqueda de la verdad como problema. Y también un asunto muy de filósofos que me parece interesante señalar, y es como el autor comienza diciendo lo que no son. Si nosotros no somos estructuralistas, si nosotros no estamos pensando esto, y con el trabajo de la estructura económica, sobre todo, como de la estructura de las relaciones de producción, que es una perspectiva marxista, como nosotros no estamos haciendo esto, o sea, conocemos el trabajo, también obviamente tenemos esas herramientas, pero no estamos haciendo esa indagación, estamos hablando del poder y de las relaciones de poder, básicamente. El poder siempre es como un juego de relaciones. Y un poco con lo que ya tú señalabas, creo que hay una cuestión que vemos que podemos también mirar ahora, como tú lo observas. Nosotros tenemos unas herramientas que nos da el presente para mirar, para examinar también nuestro presente, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, Foucault, ¿sí? Estos autores que nos dan herramientas para pensar nuestro presente y nos permiten ver, por ejemplo, que hechos como el que se haya terminado la Guerra Fría, ¿sí? Es uno de los acontecimientos históricos que va transformando los discursos y que hace que aparezcan este tipo de fenómenos con gran importancia, ¿no? Por ejemplo, hace necesario que hechos como las dictaduras, que funcionaron también para los intereses políticos internacionales durante la Guerra Fría, se conviertan en escenarios de reparación, ¿sí? Se tengan que terminar y se conviertan en escenarios de reparación, ¿sí? Como la Comisión de la Verdad en Argentina, que se necesita hacer un proceso de reparación porque vienen nuevos discursos, porque hay nuevas dinámicas, porque hay nuevas también como nuevos sucesos políticos y nuevas realidades, que van creando nuevas realidades políticas y también nuevos discursos. En Colombia las cosas pues han sido, pues como hemos visto, con un conflicto tan largo, una guerra que además utilizó múltiples, digamos que, pues nosotros lo vimos, ¿no? O sea, secuestros,
masacres, cosas bastante fuertes para la construcción de la historia reciente del país, pero que sin embargo durante mucho tiempo nosotros no las vimos, aunque nos las dijeron. Yo a veces pienso, por ejemplo, que en los noticieros aparecían las estadísticas, ¿no? Las estadísticas de las masacres, las estadísticas de lo que sucedía, pero no había un acercamiento a esos hechos desde una perspectiva como lo podemos hacer hoy, donde reconocemos a los movimientos de víctimas, donde ellos tienen un espacio, encuentran un lugar para presentar los hechos que pues en la estadística no se ven, ¿sí? Porque siempre es como, y la justificación un poco que se hacía también como de ese silencio permanente frente a estos hechos del conflicto que estaban sucediendo, y que ahorita en escenarios como el de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, tenemos unas herramientas para comenzar a examinar esos otros discursos que durante mucho tiempo, pues obviamente se callaron, ¿no? Era eso un poco. Gracias, Erika. Sí, mira, de todas maneras, efectivamente Foucault se centra en el discurso del poder. Eso es lo suyo. Y hay una diferencia, digamos, con el discurso general, que de pronto podríamos decir marxista y general, más allá del marxismo, que es el poder y punto. Sino que se hacen unas ciertas diferencias de los tipos de poder. Nosotros entendemos cuando se habla de poder, el poder persuasivo. Entendemos que es poder persuasivo, la capacidad de decir, ¿cierto? Y convencer. Y hay distintos motivos por los cuales uno puede terminar siendo convencido. Pero además es quienes tienen derecho. Hay un texto de Foucault que se llama El orden del discurso, es muy cortico, pero muy diciente de todo esto que estamos hablando, que es quienes tienen derecho a hablar, cuando un discurso es deslegitimado, quiénes lo deslegitiman y de qué manera. El derecho a hablar, y de alguna manera es el derecho a cuestionar una verdad. No a que una verdad en determinado momento no nos sirva, no sea necesaria. Que imaginemos que, por ejemplo, en el tráfico resuelve que todo el mundo, para mí el rojo no es no pasar, para mí es el verde, en cambio para el otro sí. No, se necesita una coincidencia, porque es precisamente en ese ámbito del lenguaje del acuerdo que el asunto funciona, pero mucho no funciona precisamente porque no hay acuerdo. Entonces hay un poder persuasivo que a uno lo puede persuadir porque es evidente la fuerza, pero fundamentalmente en el discurso persuasivo es el discurso, la capacidad de manipular lo que se está diciendo y de convencer a otros. Y en cambio el otro es el poder coercitivo, la capacidad que se tiene de obligar a alguien a hacer lo que se quiera o no quiera, tiene que hacerlo porque están las armas de por medio. ¿Sí? Y por supuesto, lo conocemos, el poder redistributivo, que es ¿por qué hacen lo que hacen? Porque les están pagando. O sea, ¿por qué están defendiendo? ¿Por qué les suben el salario justamente ahora? Porque les están pagando. ¿Por qué les están pagando? Para que defiendan el sistema que opera. Foucault sostiene que hay un sistema de poder que invalida el saber de las masas y que incluso los mismos intelectuales hacen parte de ese sistema de poder. ¿Cuál es el papel del intelectual? El papel del intelectual, por el contrario, debería ser, dice Foucault, oponerse, luchar contra las formas de poder, precisamente ahí donde el intelectual se mueve, en la dimensión del saber
del ejercicio, del discurso, de la construcción de la verdad, del apelar, si se quiere, a la conciencia. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver todo con nosotros, apelar a la conciencia. Es una frase que escuché de una compañera, una profesora, pero que me llamó la atención porque de niño no escuchaba eso de apelar a la conciencia. Una de las formas de apelar aquí ahora en nuestros cursos es el Turnitin. Eso no es apelar a la conciencia, es apelar a la técnica y decirle, mire, si usted se copia, entonces vamos a descubrir que usted, dentro de lo que debería hacer, no lo está haciendo como debe ser. Y que usted nos está mintiendo, no está siendo fiel a la razón, a la verdad. Y la otra es, vamos a apelar a la conciencia. No creo que, no creo que sea mal. Creo que hay que hacerlo una y otra vez. Hay que apelar a la conciencia. ¿Para qué lee? ¿Para qué estudia? ¿Para qué se matriculó? ¿Qué es lo que está esperando aquí y ahora? ¿Qué es lo que espera finalmente si usted tiene en cuenta que va a ser un profesional relacionado con el mundo de la producción, en el país, por ejemplo? Justamente ahora, por lo que hemos estado hablando y por lo que nos toca a nosotros como país, habría que pensar en el papel del tirano que ejerce poder. Revisar el papel de los saberes que circulan entre la gente y cómo en esa ley de mitades de las que habla Foucault se van juntando esas piezas de un rompecabezas que cada vez deja más en claro la verdad que va surgiendo a propósito de verdad, justicia y reparación. Pero además el preguntar, ¿y para qué sirve un profesional? ¿Para qué le sirve al país y para qué se sirve a sí mismo si no hace el esfuerzo de escribir por sí mismo, de pensar por sí mismo, de hacer la tarea, más allá de una calificación? Porque ¿qué clase de sistema ha surgido para que eso sea bien? Para que lo importante no sea saber, sino tener un título. Bueno, dejo ahí. ¿Alguien más quiere aportar alguna inquietud? Pablo, Felipe. Bueno, Tyron, retomando un poquito lo que estás hablando y teniendo en cuenta de alguna otra manera lo que nos estabas comentando y lo que estamos comentando en relación a Foucault, que hay ciertos periodos de tiempo que se piensa y se asume la verdad de alguna u otra manera, lo que dicen los alemanes, el Lebenswelt, el espíritu del mundo, que esto va muy de la mano con todo lo que se piensa y se hace en determinada época, pero partiendo de la contemporaneidad y esas diversas, llamémoslas versiones de la verdad, un poco de la mano con el ejercicio mismo del concepto de posverdad, que ya no son situaciones o hechos reales o concretos, sino situaciones emotivas que conllevan que cierto número de personas asuman una verdad como tal, manejada más que toda por la emotividad. Esto puede conllevar a que haya también una multiplicidad de verdades en un momento histórico, sobre todo en este momento. Es decir, pensar, por ejemplo, para algunas personas, tomando el ejemplo de Rusia, de que Rusia lo que está haciendo básicamente es ayudando o desnazificando a Ucrania. Hay una versión que está generada y circulando por este lado, pero otras personas en relación a los motivos imperialistas de la Rusia actual. Entonces, ¿cómo podría confluir dentro de la concepción de verdad en Foucault lo que estamos viviendo nosotros en este momento como la posverdad? ¿Qué relación podría encontrarse en estos dos conceptos, verdad Foucaultiana y el concepto de posverdad que estamos aconteciendo en este momento? Felipe, cuando Foucault habla de la verdad, de hecho, más que no solamente en el ámbito de la verdad, sino de los saberes,
Foucault habla de una lucha. Dice, es que eso no es algo que está ahí estático, sino que es una lucha. Y la lucha es precisamente por imponer una verdad. Es que a nosotros se nos imponen verdades. ¿Cómo debo hablar? ¿De qué manera me debo conducir? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué es lo aceptable en esta sociedad? Y nosotros lo sabemos cuando reconocemos grupos determinados. Entonces, si por ejemplo el grupo es ultraconservador y yo tengo una reunión, hay cosas que yo sé que no debo decir porque ellos se mueven dentro de una verdad determinada. Y si yo llego a estar en ese grupo es por necesidad. O sea, no porque yo tenga la libertad de elegir. ¿Sí? O sea, como cuando a uno lo invitan a un almuerzo en la empresa donde trabaja con todas las personas con las que no suele estar, pero uno tiene que mirar a ver cómo es que se come ahí, a qué horas, de qué manera, qué es lo que se come y de qué se habla. O sea, una cierta manipulación del individuo. Con relación a la posverdad, sí, ese me parece un tema eh, llamativo, en la medida en que si Foucault nos está diciendo que la verdad es un invento, entonces, ¿qué diferencia habría con la posverdad? Yo pienso que está en el pleno juego de que en la posverdad no importan las evidencias, ¿sí? O sea, en ese juego lo que importa, usted mismo lo dice, importan más las emociones, el generar emociones. Hay cosas ahora mismo, mire que tengo colgado un video sobre las maras y Bukele en El Salvador. Y usted mira la cantidad de comentarios que hace la gente, muchos de ellos son del Salvador, y todos nos tildan de que nosotros somos del Faro, somos enemigos de Bukele, somos amigos de los maras. Hubiera aparecido usted con sus tatuajes y dice, ah, claro, pues, obvio, porque están diciendo lo que están diciendo. Pero además ellos lo dicen a partir de rescatar una que otra frase, porque la charla que tenemos con el semillero de investigación dura 2 horas. Y sin embargo, lo que se nos recrimina una y otra vez es que no estamos con Bukele decididamente, o sea, con la parte de la justicia. ¿De qué manera es que opera eso? Bueno, opera, yo pienso que a partir de no tener argumentos, no se necesitan argumentos en el ámbito de la posverdad. Se necesita tener una pasión, como la tuvieron, por ejemplo, los nazis. Nosotros mismos, a nivel de ese discurso de la verdad, mire que en el discurso de la verdad, prácticamente ya todo el mundo dice, tiene una historia sobre los alemanes, tiene una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sobre Hitler, y casi que es unificada. Ha sido construida, por ejemplo, por Hollywood. Y muy pocas personas se van a dar la pela de ponerse a mirar qué tanto de lo que dicen en esos discursos son ciertos. ¿Sí? O sea, simplemente ya lo repetimos, punto aparte, esa es la verdad. Esa es la verdad institucional respecto a los alemanes. También tuvimos una verdad, por ejemplo, respecto a Cristóbal Colón. Yo de niño había entendido que Cristóbal Colón había descubierto América y que los españoles vinieron a hacernos un favor. Y con el transcurso del tiempo nos dicen, no, Cristóbal Colón no fue el primero, fueron los vikingos. Y después nos dijeron, no nos vino a hacer un favor, sino que vino a eliminar un montón de culturas. O sea, un discurso que viene en otro sentido. Y yo puedo actuar de 2 maneras. Una, ponerme a investigar qué tan cierto es lo que me están diciendo, y la otra, creerlo emocionalmente. ¿Sí? Y, más que y además de creerlo, predicarlo.
transmitirlo de una vez sin pensarlo dos veces. Me parece que eso es apelar a la emoción, porque en la otra, en la verdad, más mal que bien, se están buscando argumentos para defender una cosa u otra, mientras que en la posverdad no se necesitan esos argumentos. Independientemente de lo que digan los otros, yo ya estoy casado con una facción determinada y es lo que voy a repetir. Juan. Profe, muy buenos días. Muy interesante su propuesta, esa vocación a Foucault y las formas jurídicas, más vigente que nunca. Quería hacerle la pregunta, su merced en su discurso en algún momento mencionaba que hay unos antecedentes muy directos entre, digamos, la visión del conocimiento que propone Foucault y Nietzsche, ¿no? Pero también hay como un punto de encuentro entre estos dos pensadores y creo yo que tiene que ver con la tragedia. Usted hizo mención a Edipo ahí en su discurso y eso aparece también en la verdad y las formas jurídicas. Mi pregunta más o menos es la siguiente: ¿cuáles serían las motivaciones filosóficas que llevarían a pensar política y verdad, ¿cierto? Teniendo como gozne o como punto de encuentro la tragedia griega. O sea, ¿cuál sería como el aporte que haría la tragedia griega para pensar las relaciones entre política, verdad, incluso mentira, en clave Nietzsche-Foucault? Bueno, yo pienso que parte de lo que hace Foucault, y que es desconocido en gran medida, es la reivindicación de la tragedia como parte de la esencia de lo humano, que es el reconocimiento de... hay una frase que dice que la primera vez de un acontecimiento histórico se produce como tragedia y la segunda como comedia. Pero yo pienso que si se reproduce como comedia también es una tragedia. La tragedia tiene que ver con lo que es la esencia del ser humano y el hecho de que lo que se está jugando realmente es la vida todo el tiempo. No necesariamente en un combate, sino por ejemplo en una elección. En algún momento nosotros tuvimos la oportunidad de elegir una carrera distinta a filosofía, ser ingenieros o ser médicos o ser otra cosa, porque nos decían eso es lo que hay que ser. Y sin embargo escogimos la tragedia de ser filósofos. Eso hace parte del discurso. Y muchos, sobre todo cuando comienzan la carrera, piensan estaré optando de la manera más apropiada. Esa relación que hace, que se hace, y de hecho Foucault lo hace también en Vigilar y Castigar hacia el final, en una frase que me parece muy relevante con respecto a lo que pregunta Juan, que es cómo al fondo se escucha el clamor de la batalla, porque es que es en la batalla, no es en el pliego petitorio, no es en la solicitud cordial ni en la tutela, sino en la batalla, en la lucha. Y la lucha requiere también la aceptación de la muerte y la aceptación del perder. En el discurso de Edipo Rey se da todo, como decía Erika, o sea, eso da para pensar cualquier cantidad de cosas. Una cosa, por ejemplo, que yo pienso, no sé si ya esté escrito, pero que yo pienso que es rescatable, es la pregunta por el destino. Si es posible liberarnos de lo que nos está esperando, el destino, la vida, si eso ya está escrito. En el Corán se dice todo ya está escrito. Desde el cristianismo se dice Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Y de alguna manera es una manera de decir no tenemos libertad. Y no tener libertad y estar destinado, como en el caso de Edipo, a matar a su padre y a acostarse con su madre y tener hijos con su madre y sacarse los ojos, estaba predestinado. Los dioses ya sabían que eso iba a ocurrir desde el principio de los tiempos, desde antes de que naciera Edipo.
Y de alguna manera pienso yo, que en el ámbito de Nietzsche específicamente es la necesidad de que aceptemos esa tragedia. Todos y cada uno de los que estamos aquí conectados, dentro de un tiempo determinado no existiremos, no seremos ni siquiera, queremos el nombre para cada uno de nuestras familias, pero no podemos eludir el hecho de que vamos a morir, no sabemos de qué manera. Entonces, desde esa perspectiva, uno se pregunta, ¿y por qué no hacer lo que hay que hacer desde las facultades que tiene? En este caso, desde el ámbito de la academia. No somos soldados, ¿cierto? Entonces, no se trata de ir a dar la vida y a matar a otros o que nos maten, pero sí tenemos que ver con el discurso, con el conocimiento. Y desde ese ámbito yo creo que es un poco posible rescatar esa idea de la tragedia. Juan Carlos. Buenos días a todos. A mí me parece que queda como una cierta imprecisión sobre el tema de la verdad. Esto como para referirme a la primera intervención del profesor Pablo Felipe. Yo inicialmente había entendido que lo importante del texto de Foucault es ver cómo se formó el Poder Judicial. Y dentro de este propósito del texto, sí juega, digamos, de alguna manera la verdad, pero dentro de los procedimientos que llega a establecer el Poder Judicial. Porque me parece importante que se aclare cuando se refiere al asunto de la verdad, en qué plano se está moviendo. Porque para la filosofía, bueno, estos planos pueden ser tres. Uno que es de grado mayor, que es que se entiende esto por que la verdad es una doctrina o una revelación que pretende enseñarnos la sabiduría última de las cosas. Este sería el plano en el que se mueve Parménides o Platón. Hay un segundo plano en el que nos referimos a la verdad, que es sobre la verdad de las cosas. Y pues yo sí encuentro muy difícil, tengo mis reservas con Nietzsche, no tanto con Foucault, pero es que no creo que se pueda rechazar la idea según la cual hay una realidad o un ser verdadero de las cosas sin justamente estar proponiendo algo sobre la verdad de las cosas. Y un tercer nivel o un tercer plano en el que se mueve uno con el tema de la verdad es que es la concepción de la verdad como adecuación, que es el esfuerzo que hace el conocimiento, el esfuerzo que hace el intelecto humano por adecuarse a esta verdad de las cosas. Y es muy difícil impugnar estas nociones de verdad como adecuación en por lo menos dos puntos. Que en efecto no se puede impugnar la verdad de adecuación, sino porque la consideran inadecuada a o no conforme con lo que quien la impugna considera que es la realidad del conocimiento. Segundo punto, si se impugna la verdad de adecuación, es porque quien la impugna tiene una concepción más adecuada para proponer. Porque de no ser así, pues realmente no está diciendo nada interesante. Gracias. Bien, Juan Carlos, mira que precisamente con respecto al punto de partida, cuando usted habla de la adecuación, entonces uno podría pensar la manera como propone la verdad Aristóteles. Decir que algo que es la verdad. Decir que algo que no es la mentira. Que me parece demasiado obvio.
En realidad lo que está diciendo es el asunto de qué tanto coinciden las palabras con la realidad. Una diferenciación que quisiera que asumiéramos que es la verdad y la realidad no son lo mismo. Que la verdad en alguna medida es como con las palabras yo soy capaz de definir la realidad. Cuando yo tengo un niño pequeño y le estoy explicando las nociones básicas de sustantivos, le señalo, esto es la mamá, este es el tete, esta es la cama, esta es la cuna, y le señalo, y esos son los objetos. Y no tengo pretensiones de engañar al niño porque necesito además que operativamente el niño o la niña aprenda ese tipo de discurso respecto a los objetos. En cambio, cuando comienzo a hablar de palabras como el amor, como la justicia, como Dios, como, o sea, una serie de abstractos, entonces comienzo a tener dificultades y tengo que desarrollar una explicación, ¿cierto? Y en esa explicación justamente es donde comienza uno a mostrar diferencias. Porque claro, no, Foucault, así como nos habla aquí de normas jurídicas, en otros textos nos habla de la locura y también está pensando en el poder y en la verdad. Las normas jurídicas es un acontecimiento histórico que él coge para hablar de la verdad. No son las normas jurídicas lo que a él le importa en particular, es cómo se construye la verdad y cómo se ha construido históricamente. Y lo que dice Foucault es que esa construcción de verdad es un combate, no es bien. ¿A cuál adecuación, de qué adecuación estamos hablando? Adecuar y aceptar que la palabra del faraón en el antiguo Egipto era la interpretación de los dioses, y cuando habla el faraón o cuando hablan los sacerdotes, entonces sus palabras correspondían a la realidad y entonces todo el pueblo, incluyendo los esclavos, debían obedecer porque efectivamente las palabras de ellos se adecuaban a esa realidad. Pues sí, ellos lo que van a decir es sí se adecua porque yo los escuché con estos oídos que se los han de comer los gusanos. Y eso decían ellos. Eso dice el poder. El poder está hablando, diciendo que tiene la verdad. Pues es que la está diciendo desde el poder, de un poder que no quiere dejar de ser poder. Y está siendo cuestionado desde quien no tiene poder. Es fundamentalmente eso. No estamos cuestionando, por ejemplo, verdades del tipo matemático diciendo, no, es que 2 más 2 no son 4. Vamos a ponernos en la tarea de decir 2, porque dentro de esa adecuación estamos ahí. Estamos hablando de una lucha que es fundamentalmente política, ¿sí? Y que lo que se está luchando ahí es la verdad. Y cuando Nietzsche dice, no hay hechos sino interpretaciones, tiene que el énfasis está en las interpretaciones. El hecho no es sino que ya pasó. Y eso que ya pasó, ahora vamos a ver qué es. Entonces hay unos a los que le van a decir, eso que ya pasó es justicia. Pero otros van a decir, eso que ya pasó es injusticia. Desde el ámbito, por ejemplo, de un acontecimiento como, por ejemplo, la crucifixión. ¿Qué van a decir los romanos de la época? Los romanos de la época. Se ha hecho justicia. Alguien que quería atentar contra el imperio romano ha muerto, ha sido crucificado, ha sido sacrificado y se ha hecho justicia. Por supuesto, los cristianos van a decir, no, se ha cometido toda una injusticia. Es en ese ámbito. Y estamos hablando de las normas jurídicas, o sea, ¿por qué nos habría de importar específicamente
específicamente que un discurso se acomodó a la norma que había en esa época. No, lo que nos importa es por qué hay detrás de esa norma jurídica, por qué de esa manera se estaba planteando. Einar, no me di cuenta en qué orden. Carlos. Sí, muchas gracias. Prácticamente yo le quería hacer un comentario acerca del tema del antecesor de Foucault, en este caso Nietzsche, donde según una interpretación que precisamente hago yo de él, lo veo como un admirador del poder, dado esa solución iusnaturalista que presenta dentro de su trabajo. Él también precisamente, pues para una cuestión más contradictoria, comenta en uno de sus escritos que el ser humano es un ser tan débil, creo que fue en Humano, demasiado humano, el ser humano es un ser tan débil que necesita certezas. Algo así como que no aprende a manejar el tema de la incertidumbre. En Foucault veo un tema que precisamente él se ensaña de alguna manera contra el marxismo que trata de proponer un cierto nivel de verdades ajustadas a una época en la que se pretendía enfrentar el labor con el capital. Pero también Foucault saca una frase muy interesante en la que nos dice que la verdad es la que el poder quiere que sea. A nivel actual, esta discusión iría dirigida hacia lo que son esas nuevas interpretaciones en las que aparece el señor Richard Rorty, donde nos dice que nosotros los filósofos, o bueno, me quiero incluir dentro de ese grupo, y la sociedad misma tiene una obsesión por la verdad. Inclusive él da una nueva definición del tema verdad. ¿No será que todo esto, finalmente, en la búsqueda que hemos hecho a partir de tantos ciclos de filosofía y filósofos, no es sino finalmente el entrelazamiento de una obsesión que termina llegando a lugares donde se nos cierran los caminos? Bien, Carlos, mira, es que si uno piensa en el poder, también puede pensar en el no poder. ¿Por qué habría uno de admirar y de sobrevivir y de aceptar el no poder? En el ámbito que se quiera, en la microfísica del poder. O sea, es mejor levantarse que no poder levantarse. Es mejor pensar que no poder pensar. Es poder. Es mejor poder controlarse a sí mismo que no poder controlarse. O sea, ¿cuál es el problema con el poder? No es un problema con el poder. El problema es quién tiene el poder y para qué lo utiliza. El problema más bien es que no tenemos el poder, por ejemplo. Bueno, yo quiero ya escuchar a Diego, Elena y Miguel, y luego sí recogemos lo que digan los tres, porque ya vamos a terminar. Perfecto. Diego, primero Diego, después Elena y después Miguel. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Diego. Primero agradecer al profe Taira por el análisis sobre este texto de Foucault. Y pues más que una pregunta, quiero hacer como un comentario. Veo que en Foucault, más allá de establecer la preocupación por la verdad o qué es la verdad o cuál es la verdad, el interés que él va enfocado a cómo se establece la verdad. Por ejemplo, en el texto se ponía el caso en el que Menelao pues, acusa a Antíloco por realizar o acomodar la carrera. Digamos que la duda no va a si era verdad o no, sino a que cómo se estableció. Incluso él dice ahí, ¿por qué no se pregunta al testigo qué fue lo que vio? ¿Sí? A ese tercero que de alguna manera podía establecer y decir de una manera neutra, esto fue lo que pasó, esto fue lo que vi. Sino que ellos apelan ante, digamos, al ritual de lo que, de cómo podían establecer la verdad. Entonces, creo que la duda aquí no va a cuál es la verdad, sino cómo se establece, ¿sí? Y de esa manera, digamos que se relaciona con esa, digamos, crítica al poder. Ya no es solamente
cuál es la verdad, aunque así lo sea, sino cómo llegamos a ella. Y creo que eso pasa mucho en lo que fue el conflicto armado, ¿no? Durante muchos años siempre existieron los buenos, los malos, los buenos que construían ese relato que era el Estado, que protegía según al pueblo colombiano. Y llega un punto en el que ellos también fueron victimarios, cuando vemos el tema de los falsos positivos. De alguna manera creo que el llamado de Foucault, y de pronto una crítica al poder de lo que puede suceder hoy en día en la sociedad colombiana, es que preguntemos cómo se llega a la verdad, aún aunque todos reconozcamos que sea, pero cómo se llegó a ella, si realmente es a partir de subjetividades o de rituales que hemos construido, o si es de una manera, por decirlo así, objetiva. Y gracias. Gracias, Diego. Elena. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Elena. Bueno, yo lo que quería de pronto era mencionar una relación entre este texto de Michel Foucault y el texto de Eichmann en Jerusalén de Arendt, ¿sí? En el sentido que Arendt allí, haciendo el análisis sobre la banalidad del mal, habla explícitamente sobre cómo esa banalidad del mal se debe precisamente a esas, tomando un poco, o haciendo aquí este paréntesis, este concepto de formas jurídicas, ¿no? Como ese proceso que se dio del holocausto se dio basado en la ley, ¿no? Basado en el orden jurídico, y precisamente en el juicio de Eichmann, pues lo que se ve es a una persona que participó de este proceso, pero que pues él señala, pues yo soy inocente basado en la ley. Entonces, como la verdad acá está establecida para ser, a partir de esos procesos de poder, y además se generan unos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que hace ahí Arendt es acerca de cómo se empiezan a utilizar términos como la solución final, ¿no? Como hay unos lenguajes ahí que incluso son validados para ocultar una verdad, ¿no? Y es mostrar ante esos posibles juicios que pudiesen darse posteriormente o a posteriori, y que finalmente pudiese quedar todo bajo el ámbito de la ley que regía en ese momento la Alemania nazi, ¿no? Y bajo ese proceso es que se pensaría lo que es propiamente esa relación entre lo jurídico o la ley, más bien, y el ámbito de la verdad, tomando en cuenta este contexto histórico. Entonces, de hecho, una de las cosas que deja también allí Hannah Arendt es precisamente un cuestionamiento a ese tipo de sociedades que finalmente, y ella ahí lo coloca claramente, y es, el problema no era Hitler, el problema es la sociedad que sostiene a Hitler, porque está establecidas esas verdades y están establecidas esas verdades en el ámbito de lo social. Y entonces, a propósito de pues, todo el proceso de explicación que usted hizo, pues se evidencia cómo cada época, cada tipo de sociedad genera unas formas de verdad, y en este caso, cuando se genera un poder autoritario, pues allí, basado en la ley, se generan estas formas de verdad que van a instaurarse y que van a generar unos parámetros, incluso caer en este tipo de estados totalitarios, como lo denomina Arendt. Quería nada más hacer esa acotación. No sé si de pronto sí pudiese generarse esta relación, o si estoy de pronto divagando acá en medio de mis ideas. Muchas gracias. Todo que ver, Elena, porque precisamente es, como dice Diego, el asunto es cómo se construyen las leyes y qué hay en las palabras que se dan ahí. O sea, uno puede pensar, cuando piensa en el derecho arcaico griego, cuando piensa en el derecho germánico, lo absurdo que podrían ser esas leyes, y creer que ahora sí somos racionales. Pero es que nosotros vivimos en una época en la cual
se habla de fulano de tal en los Estados Unidos fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas más 10 años. Entonces uno dice, y bueno, ¿y eso qué tiene de coherente? 10 cadenas, 3 cadenas perpetuas más 10 años. Y de pronto dicen, no, que le van a rebajar los 10 años. Entonces ya no le van a dejar sino 3 cadenas perpetuas. O sea, es tan absurdo como lo era en esa época, tan arbitrario mejor, ¿sí? Cómo se construyen las verdades de esa normatividad legal en cada época. Miren, les voy a leer un par que me parecen curiosas por demás. En Colombia, decreto legislativo 623 del 55, que castiga con prisión de 1 a 3 años a quien mienta o calle verdad ante un sacerdote. Ley 85 de 1916, que establece la suspensión del ejercicio de la ciudadanía por embriaguez habitual. Ley 62 del 87, que prohíbe la importación de ciudadanos chinos a Colombia para desarrollar cualquier trabajo, y así por el estilo. Así que sobre lo que dice Elena, y pensemos cuál sería la normatividad sobre la que se estaría juzgando no a los alemanes, sino a los americanos y a los rusos si hubieran perdido la guerra en ese momento. Miguel. Profesor Tyron, muchas gracias por su presentación. Yo quisiera saber cómo su opinión sobre un elemento de la argumentación de Foucault, pues dada su experticia, tiene que ver la relación con Platón, el pivote que utiliza argumentativamente con Platón. Yo creo que el núcleo del asunto está precisamente en pensar que las formas de la justicia, desde Platón, sobre todo en las leyes, dejan de ser un saber hacer y un hacer más atado a lo que anteriormente eso se da en ese orden histórico, a mitos, a una gramática, incluso a veces religiosa y tal, y se vuelve epistémico. Es decir, el poder ya no está atado a seres concretos, a humanos, sino que el poder se justifica en la norma como un ente más allá de lo humano. Yo quisiera saber su opinión en ese sentido, si usted cree que allí está el centro de la argumentación de Foucault, si es así para usted. Y en otro sentido, también dada su experticia, si usted cree que sería justo pensar que Platón, en sentido estricto, piensa eso. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Es que precisamente todo el discurso de Nietzsche va contra la posición platónica y tiene que ver con lo que tendría que ver con el lenguaje. De alguna manera, miren que las preguntas de Platón todo el tiempo son preguntándose de alguna manera por la objetividad y la posibilidad de llegar a comprender qué es el bien, qué es el mal, qué es la justicia, qué es lo bueno, qué es la belleza. Y se trata de describir de una manera apropiada a través de las palabras lo que es la realidad, porque en esa medida se compagina con lo que es, con la concepción real de lo que sería, por ejemplo, la justicia, porque hay una idea que es perfecta y que hay que ubicarla. Y esa es parte del discurso de la filosofía. O sea, vamos a ser precisos, vamos a ser objetivos, vamos a decir, esto es lo que nos proponemos cuando estudiamos filosofía, y es ser absolutamente rigurosos de tal manera que con las palabras, Foucault tiene un texto que llama Las palabras y las cosas, como con esas palabras somos capaces de describir tal cual lo que significa la justicia, por ejemplo. Y como ya somos capaces de describir tal cual lo que es la justicia, entonces eso implica que ahora sí podemos tener un paradigma que nos diga cómo es que es ser justo y cómo es comportarse bien con respecto al ser justo, a la justicia misma. Todo lo contrario de lo que van a plantear los sofistas,
porque realmente Nietzsche y los sofistas, Nietzsche y Foucault, hacen es un rescate en gran medida de lo que plantea a nivel del lenguaje los sofistas. Eso, el discurso de la justicia es muy relativo y tiene que ver más bien dentro del ámbito de lo humano con la capacidad que yo tenga de manipular ese discurso para interpretar qué es lo justo. Nietzsche lo va a explicar en un texto que llama, donde analiza la moral, no recuerdo ahorita el nombre, pero que se refiere específicamente a esto en la anécdota. ¿Qué es bueno para el amo? Para el amo es bueno que los esclavos no se escapen. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Que se escapen, que obtengan su libertad. Y entonces, puestos en términos del análisis del bien y el mal, lo que es bien para el amo no es bien para el esclavo y viceversa. Entonces está diciendo en el ámbito del lenguaje, ciertamente que si se trata de describir la situación, entonces esa situación sí que es subjetiva, porque no existiría esa posibilidad total de describir con el lenguaje, en términos de verdad, lo que es la realidad tal cual, sino solamente por aproximaciones y por intereses. Bueno, dejo ahí. Einar. Muchas gracias, Tyron. Agradecerle a los compañeros que respetuosamente han formulado sus inquietudes, que han complementado el ejercicio. Muchas gracias a vos por los aprendizajes, por las ideas muy oportunos. Nuevamente también agradecer tu generosidad con el tiempo y recordarles para el próximo sábado tendremos la última sesión de esta corte, de este primer semestre de 2022. A partir del 20 de agosto ya estamos como proyectando el cronograma del segundo semestre. Empezaremos con la segunda corte y pues oportunamente tanto a los que ya están inscritos en el club virtual como a los estudiantes nuevos que se quieren inscribir, desde el correo del programa de filosofía se les estará haciendo una oportuna invitación y socialización de las actividades. Entonces, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y un feliz fin de semana, feliz almuerzo y feliz tarde.